1111. Sé de alguien que ha declarado contra su moscardón imaginario, impecable testigo de ganancias. Se esfumaron cuando dejó la guardia y pintan mal las cosas para él, mi viejo, pintan mal. Es el día de la escarapela y ¿saben que me olvidé la escarapela? ¿Sabías que Belgrano pensaba que sus tropas debían tener un símbolo con el que identificarse en la lucha? Por eso, sus soldados utilizaban la escarapela blanca y celeste, para diferenciarse del color rojo que llevaban los realistas. Mira, ahí está. French y Beruti, dos jóvenes entusiastas que repartían escarapelas. Escarapelas, a un pesito de escarapela. ¿Trajiste escarapela nomás? Sí, banderita no tenía. Lo que pasa es que tiene la concesión Belgrano. ¿Vos quién sos, French o Beruti? No sé cuál soy. Pero vos sos el que carga a los jugadores. No, el que los carga sos vos. Entonces yo soy French. Escarapelas, un pesito de escarapela. El escudo de Gimnasia también, un pesito. Interna libertaria. Tincho Menem no sabe usar las redes. Apareció un tuit de Santiago Caputo que decía: ¡qué gagá, periodista Rufus! Desde ese usuario criticaban no solamente a Santiago Caputo, sino a otros funcionarios del gobierno de Javier Milei. Ese periodista Rufus había publicado un link que cuando lo cliqueabas te llevaba a seguir a Martín Menem. Realmente muy verde, cómo se terminó desentramando toda esta cuestión. Milei cada día mejor. Volvió a defender al para nada narco Esper. A Josué Luis Esper lo destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame. A vos te transfirieron $200.000 en el primero de 2020. Pero el dueño de la empresa era Fred Machado, o es Fred Machado. Fred Machado llegó a un acuerdo de culpabilidad con la justicia. Se declaró culpable por lavado de activos. Está reconociendo que manejó dinero de origen ilícito. Esto es grave y no está en agenda. Siguen regalando la Argentina. La verdad es que todo lo que tenga que ver con desarrollo de la energía nuclear en la Argentina siempre fue motivo de orgullo nacional, una política pública sostenida incluso por distintos gobiernos y hoy está puesta en riesgo. Hay capacidades desarrolladas en Argentina que no existen en otros lugares del mundo, tampoco en Estados Unidos. Salió una orden interna de la CNEA que habilita también la visita por parte de privados a instalaciones que están bajo secreto. Ahora van a poder mostrárselas como si fueran visitadores de RIMAX a todos los interesados que quieren venir a comprar nuestro plan nuclear. Una funcionaria de la Embajada de Reino Unido que vino a visitar el reactor argentino número 10, se dijo: ustedes no pueden tener esto. Su aventura a pagar los platos rotos de la gira. Ese rufián arrepentido de los días, el único grito que sabía. Y pinta mal las cosas para él, viejo, pinta mal. Cristina presa política por ser políticamente libre. Usted se había reunido con Stornelli al menos una vez. ¿Por qué no lo contó en ese momento en el acta? Preguntarle si esto era posible, cómo era hacer una denuncia. Usted es abogado, usted no sabe un procedimiento que se sigue. Denuncia. Es la mafia judicial hecha y derecha. Cristina Fernández de Kirchner representa un modelo y entonces el truco opera, Cristina tapa el bosque. Es un problema de convivencia democrática. No somos capaces de analizar cuáles fueron sus políticas públicas, qué impacto tuvieron en las principales variables macroeconómicas del país y qué impacto tuvieron en la vida cotidiana de la gente. Más y más arrepentidos contra el gobierno que odia a los argentinos. Bueno, quiero agradecer al palco presidencial. Luz hacia allá. ¡Epa! Javier, presidente. Te quiero, Javier. Yo le diría que en realidad yo realmente esperaba otro tipo de cosas. Yo voté este gobierno. Hoy obviamente no lo volvería a votar. ¿Te gusta Milei? Me gusta la libertad. Entra por ahí Javier Milei, ¿qué le decís? Si yo voy a dar un examen y apruebo macroeconomía, pero repruebo microeconomía, no paso de año. Espero que se corrijan porque si no, estamos todos condenados. ¡Maldición! ¡Ha sido un fin de hermoso! Fui a vacunarme, la vacuna de la bronquitis, creo yo. Sale
358.000 pesos. Y no te lo cubre ninguna prepaga. Una fortuna. Y yo, 1.400.000. Una vacuna. ¿Cómo puede ser que una vacuna? ¿Qué quieren? ¿Que nos enfermemos todos? Entonces nos morimos todos. Y no sé, y traen otra gente, un par de máquinas, traen unos millones de máquinas que hagan las cosas. De alguien que enturbia sus sentidos para tener lugar en la balanza de las brutales risotadas hemorragias, de la pavada celestial de la avalancha. Pinta mal las cosas para él, mi viejo, pinta mal. Oh, maldición, va a ser un día hermoso. Hola a todo el mundo, ¿cómo les va? Bienvenidos. Feliz día de la escarapela para todos y todas. Acá estamos todos, el equipazo que tiene... ¿A cuál escarapela más linda cada uno? Incluyendo el invitado del día de hoy, el señor Oscar Parrilli. Gracias por venir, Oscar, presidente del Instituto Patria. Y es muy linda tu escarapela. ¿Qué tiene? ¿Un pin de que no llego a ver? Un pin de, sí, de una provincia, Santa Fe creo que es. Muy bonita. Acá tenemos una que alguien se la prestó, Sí. que es muy bonita. Gracias, Cintia García, dice la Y esta es gestión bicentenario, época sí, bicentenario, sí, una mirá. obra de Nora Iniesta que había hecho Ha hecho una varias, sí, edición sí. muy bonita de obras de arte con iconos patrios. Y aquí mira qué bello el moño vintage es muy pero muy bonito. Un beso enorme a Nora, una gran artista. Aquí tenemos otra línea bicentenario, mira. Ajá. Me la regaló Amado Vudú. Mira, mira. mira. Muy linda. Ahí tenemos Saludos, Amado. una belleza también. Esa es la réplica de la de Eva, claro. Estamos hablando ya de la de Cintia. Pasé. Es mía. Ahí va. Ahí está. Me gusta este momento de moda, ¿eh? Está muy bien. Muy linda. El repaso de la escarapela, porque ahora se ha reversionado la escarapela. Cuando yo era chica era la cintita doblada que era una y embola. toda la misma. ¿Y cuál tenemos ahí? Y yo he traído el escudo del Partido Justicialista con una cintita celeste y blanca, por supuesto. Bueno, muy bien. A ponerse la escarapela. Es la semana patria, porque ya se viene el 25, y a honrar a nuestra patria, a cuidarla, a quererla. Con todas las contradicciones que puede provocarnos nuestra querida patria. Pero militarla. Siempre será muy bella. Y nuestra solidaridad y abrazo enorme para nuestros hermanos de Bolivia. Están pasando un momento muy complejo. ¿Quién me explica un poco el panorama político para entenderlo? A ver, Rulito, vamos. A ver, tenemos en Bolivia un presidente que con muy poquitos meses de haber asumido, en noviembre. Rodrigo Paz Pereira, que asumió aparentemente con un programa, una promesa de política de centro, una política moderada, pero arrancó con una política de ajuste muy parecida a lo que conocemos por estas tierras, con beneficios para sectores de grandes ingresos, una nueva ley agraria, podríamos decir reforma agraria al revés. Claro. Quieren revertir los Claro. logros de las últimas décadas con el gobierno de Evo. Claro. Bueno, hoy Evo habló en la 530 con Daniel Toñetti y decía no pueden privatizar, no pueden privatizar los yacimientos de cobre, bueno, todo lo que ocurrió. Y Rulo, lo que tiene Bolivia es una historia de movilización y bloqueo muy importante. Claro, ¿no? y es lo que pasó. Hubo una reacción de campesinos, mineros, trabajadores de distintos, sobre todo de las zonas rurales, que están al estilo que tiene, esto decía Cintia, al estilo aguerrido que tienen de presentar las luchas con cortes de rutas, cortes de calles, movilizaciones. Son mineros, ¿viste? Tienen la costumbre de ir por las dudas con dinamita, por si pasa algo. Con métodos que por ahí a nosotros nos pasó. ¿Cuánto? Sí, no son tan sofisticados. Claro. Que son pueblos que han estado oprimidos tanto tiempo y que a Claro. partir de un Evo Morales han podido alzar la voz. Y también eso es simbólicamente muy importante. y te decía, es entendible que se pelee por eso, por no perder Este eso. cambio de la ley de tierras, entre otras cosas, está amenazando a los pueblos originarios que podrían perder la propiedad. Hoy quieren cambiar la Constitución. Claro, ¿no? O sea, claro, por eso va en contra de la Constitución. Si hay un conflicto entre trabajadores de un lado y alguien reprimiendo a los trabajadores del otro, nuestro presidente claramente tomó partido por el lado de quienes están reprimiendo a ese pueblo. No me digas.
Mandó aviones. Concretamente lo que pasó es que Argentina mandó un avión o un par de aviones Hércules con y alimentos y otras cosas para abastecer a lo que no está llegando a ciertas ciudades de Bolivia por estos cortes. El presidente de Bolivia tuitea esto, mi más profundo agradecimiento al presidente Javier Milei por el apoyo, pero esto no es tan importante, si quieren vayamos más abajo, porque básicamente le está agradeciendo a Milei. Lo que nos importa es la respuesta del presidente nuestro. Gracias, presidente Rodrigo Paz. Argentina acompaña al pueblo boliviano y respalda a las autoridades democráticamente electas frente a quienes buscan desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad y el progreso. Vamos a seguir acompañando a Bolivia con cooperación, decisión y hechos concretos y, bueno, una banderita. Se hizo más por Bolivia que lo que hizo por Bahía Blanca. Sí, Miremosle el lado positivo. Pero el tema es que esos aviones están sirviendo también para trasladar tropas, ¿no? O sea, tropas bolivianas, eso lo denunciaba hoy Evo. Oscar, vos has conocido la gestión de Evo Morales por tu rol en el gobierno y la proximidad que teníamos para con esa... Recuerdo la primera vez que vino Evo Morales aquí a la Argentina, lo recibí yo por indicación obviamente de Néstor Kirchner. Estaba en la campaña electoral, no lo recibió Néstor obviamente para que no lo acusaran de que se entrometía dentro de la campaña electoral, pero bueno, después a los pocos meses gana la presidencia por primera vez en el año 2005 y ya cuando se realiza la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, Evo concurre allí a la cumbre paralela que se estaba haciendo como presidente electo. Claro. Ya había sido y no había asumido todavía. Claro. Okay. Y bueno, después tuvimos una gran relación con él, con muchos acuerdos. Cristina en una oportunidad dijo, ¿no?, que América Latina por primera vez tenía presidentes que se parecían a sus pueblos, ¿no? Claro. Evo claramente al pueblo boliviano, Lula en Brasil, con Correa en Ecuador. En ese momento estaba Santos, creo, en Colombia, bueno, Cristina aquí en Argentina, Chávez en Venezuela, bueno, y Tabaré. Y Tabaré, exactamente. Tabaré, no, ya estaba Mujica, porque Mujica asume en el 2010, creo que es. ¿Sí? Y esto sí, es y la verdad que se llevaron muchos acuerdos, se conformó UNASUR, acuerdos políticos, sociales. Nos faltó, yo creo, en todo el proceso de integración, era cuestión de tiempo obviamente, más acuerdos económicos. No se avanzó mucho en la economía. Yo creo que una de las maneras de interrelacionar a todos nuestros pueblos de América Latina es comprometer la actividad comercial de los empresarios, comerciantes. Del Banco del Sur, ¿no? El Banco del Sur que nunca se pudo llevar a cabo, ¿no? El 9 de diciembre del 2007, el día anterior a que asumiera Cristina Kirchner, se realizó un acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada con Néstor, presidente, donde se anunciaba la creación del Banco del Sur, que lamentablemente después no se pudo concretar, no se pudo terminar de hacerlo, pero y la integración energética también, ¿no?, que nos faltó llevarla adelante. ¿En qué instancia está hoy Evo? Legal, porque se corrían un montón de Evo versiones. sufrió un golpe de Estado. ¿Cómo? O sea, Evo vivió un golpe de Estado en 2019, al que el gobierno de Macri aportó armas, y bueno, a partir de ahí entró un proceso de proscripción. Ahora está... Patricia Bullrich, para ser preciso, ¿no? ¿No había sido? Sí. Claro, Patricia Bullrich como ministra. Sí. Lo acusan de distintas cosas, tuvo un grave conflicto interno con el gobierno de Lucho Arce, y está proscripto. Es un presidente que no se puede decir mandato cumplido. Lo quisieron matar, ¿no? A diferencia de lo mismo que pasó con Cristina. Escondido. Sí, por eso preguntaba en qué instancia estaba. Por eso preguntaba. Está fuera de Bolivia. Está fuera de Bolivia. Hoy tenemos sin su renta, sin su pensión, lo bancan gremios solidarios. Y tenemos hoy un presidente que fue votado por mucho de lo que ha sido quienes acompañaban a
al propio Evo Morales. Tiene mucho voto de izquierda. Claro, por eso el descontento tan grande y tan directa, la frustración, ¿no? Bien, 2 semanas lleva ya Claro, las protestas de estos gremios, sindicatos y agrupaciones de trabajadores. Vamos a continuar informando todo lo que vaya sucediendo en el minuto a minuto, una noticia en desarrollo. Mientras tanto, algunas cuestiones que hacen a condenas internacionales. ¿Se acuerdan de Spert siendo bancado de alguna manera por un señor que estaba en una quinta? Quiero ser respetuosa. Y que se lo llevaron a Estados Unidos. Hoy viven en Estados Hay que ser Unidos. muy educada. Bueno, parece ser que se llegó a un acuerdo y en este acuerdo este señor dijo, bueno, dale, me conviene decir que hice esto y esto, así tengo menos pena y zafo de esto. ¿Lo expliqué bien? Sí, reconoció que había hecho. Es así. Y no me juzgan por lo otro. Pasa esto, mire. Milei cada día mejor. Volvió a defender al para nada narco Spert. Yo tengo hijos, tengo hermanos, una esposa. Eso es Spert. Es una persona traicionera. ¿Sí? Yo estuve desarmando tongos en Despertar. ¿Haciendo qué? Desarmando tongos. ¿Tongos cómo? Se quedaron con la plata de la campaña y tuvieron problemas con narcos. Eso lo sabes, ¿no? Fred Machado llegó a un acuerdo de culpabilidad con la justicia. Esto significa que se declaró culpable por lavado de activos y en esa negociación le quitaron los cargos por narcotráfico. ¿Usted lo conoce a este Fred Machado, que participó alguna vez de una presentación de un libro suyo? Pero en enero o febrero de 2019 yo agradecí a una persona que me habían presentado que quería presentar mi libro en Vietnam. Obviamente le agradecí, se me llevó en su avión. Sí. Ahora, te imaginas que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo los 4 vientos, ¿no? Yo no chequeé del remisero que me trajo acá. Si pisó a una señora, no es que yo soy también el que le pisó a la señora. Al declararse culpable del delito de lavado de activos, está reconociendo que manejó dinero de origen ilícito. Yo a los narcos, yo quisiera arrasarlo de la faz de la tierra directamente. Para mí ahí no hay ni justicia al narco, ni justicia. Ahí es bala o bala, no es cárcel o bala como... ¿Bala o bala? Para el narco, sí. Es notable la manifestación pública que está teniendo el presidente Javier Milei. En este caso, encendida defensa a quien está en la foto, a José Luis Espert. Periodistas de M, 95%. Ya no hay que reaccionar más a estos insultos. Ya es tan repetido, ya es tan burdo, ya ni hay que darle bolilla, hay que dejarlo gritando como un loco. A José Luis Espert lo destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame. A vos te transfirieron $200.000 en el primero de 2020. Un papel de una supuesta contabilidad paralela de una causa que hay en Estados Unidos, pero, por favor, ¿de qué estamos hablando? No se trató de un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales. Pero el dueño de la empresa era Fred Machado, o es Fred Machado. Yo el contrato lo firmo con Fred Machado. Decir, no, bueno, pero el dinero del narcotráfico. Bueno, la clave es que nadie le pregunte de dónde usted sacó los dólares. Es más, a mí no me importa dónde sacó los dólares, no me importa. Pero finalmente la justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de inocencia respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert. No lo declararon inocente, ¿eh? Esto no es igual a la inocencia que declama el presidente. Esto habla de un acuerdo en el cual se autoincrimina culpable Fred Machado. El único que hasta ahora trató a José Luis Espert de delincuente fue el propio Javier Milei. Y lo hizo en 2019 cuando se peleó con José Luis Espert y a su vez lo acusó de haberle ofrecido una suerte de soborno por $300.000 para que se bajara de la campaña. Con lo cual es el presidente de la Nación Argentina quien con ligereza antes lo trató de delincuente y ahora con ligereza lo plantea como que fue absuelto de todos los cargos que en Estados Unidos Espert nunca afrontó. Hicieron M a un tipo inocente, le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política. Y esta basura ha hecho lo que ha hecho con mi nombre, de mi padre,
Deje de actuar, nadie le cree. Oh, María de Avellaneda. Buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba más de 20 años defendiendo las ideas de libertad en Argentina. ¿Y todo por qué? Por miserables, por operadores, por basura política y mediática que vive de destruir a gente honesta. El presidente interpretó que todo este arreglo y todo este fallo inmediatamente lo marca como a Espert, como absoluto inocente. Y bueno, la verdad, somos unos hijos de puta. Sí, lo somos. Lo que le hicimos al pelado, no, lo voy a tener acá por el resto de mi vida. Bien, ¿pensarás vos lo mismo? Que somos unos guachos todos de Ollanov. ¿Cómo te va? Bienvenido, ¿Cómo gracias andan? por estar. Gracias por la invitación. No, creo que el presidente con esto intenta tapar un poco el escándalo de Adorni, ¿no? Recuperando el caso anterior de un colaborador muy cercano que era Espert, con el cual habían tenido toda una historia de cruces, pero finalmente se había convertido en alguien muy importante para el gobierno y se tuvo que ir, bueno, por todo este caso que ahora tiene algún fallo en Estados Unidos. Pero me parece que lo central es que Milei busca correr por un segundo el caso Adorni, ¿no? Que tiene similitudes porque se avanzó mucho con el caso Espert hasta que el gobierno tuvo que entregarlo. Y en el caso de Adorni hace 2 meses que el gobierno decide no entregarlo, hace malabares para sostenerlo. Yo igual creo que hay una diferencia, ¿no? Adorni es Milei, es Karina Milei, y Espert era alguien que Karina Milei no podía digerir de ninguna manera, nunca lo quiso, no lo quería como candidato en la provincia de Buenos Aires, pensaba en Santilli, que terminó siendo el candidato. En este caso es más delicado para el gobierno tratar de entregar a Adorni, tratar de mantener la unidad, ¿no? Porque si Adorni cae, es Karina Milei la que cae. Entonces me parece que traerlo a Espert, traer al, no sé si llamar el cadáver de Espert otra vez a la escena política, es una manera de opacar el escándalo de Adorni, que en algún momento se va a tener que ir del gobierno. Yo de todas maneras pregunto si esta deformación de la noticia, porque es agarrar un poquito de algo que es cierto y a partir de allí derivarlo en algo que no es tan cierto, no termina siendo funcional a esto de los periodistas son todos mentirosos. Yo creo, perdón, porque coincido con Diego en que esto tiene que ver con Adorni, porque yo creo que, ¿qué hace el presidente? El otro día lo hablábamos cuando habló de Débora Plager y el tema del aborto, ¿no? El hombre se informa por Twitter y por titulares de Twitter, ni siquiera lee los tweets completos. El hombre es Javier Milei. El hombre es Javier Milei, el presidente de la Nación, sí, ¿qué tal? El tipo, ¿qué hace el presidente? Ve un tuit, ni siquiera lo lee completo, dice Espert es inocente, entonces, ¿qué trata de decirle él a sus seguidores? Miren, a Espert, a todos ustedes les vendieron que era un narco y al final es inocente. Lo mismo que están haciendo ahora con Adorni. Exacto. Es una manera de tratar de fortalecer esta posición de que lo de Adorni es toda una operación mediática, lo cual sería viable primero si hubieran declarado inocente a Espert, cosa que no sucedió, y si no hubiéramos visto todos las miles de declaraciones y cosas que hay alrededor de Adorni. No, pero además Machado puede enfrentar una pena de hasta 20 años. Porque en realidad lo que está ocurriendo es que Machado se declaró culpable y, digamos, en una estrategia judicial y la posibilidad legal en Estados Unidos, se corrió el delito de narcotráfico, pero las penas por delitos financieros, primero que son delitos financieros, así que de inocencia, nada. Y se declara culpable, con lo cual, digamos, si Milei va a seguir el derrotero de la causa en los Estados Unidos contra Fred Machado, tiene que decir que Machado es culpable. Claro, pero además, a Espert, pero eso es lo que debería ser. El que miente no son los periodistas. Él es en todo caso el que miente. Pero Espert no se lo juzgó además acá. Por supuesto que no se lo juzgó. Aparece Pero Espert digo, en ningún momento en la causa. O sea, no entiendo cómo llegamos por eso a que digo, Espert es inocente. por Milei. Porque él es lo que dice Yami y lo que dice Diego. Él agarra de ahí, él deduce que eso implica que Espert es inocente y dice que lo ensuciaron y que le hicieron una campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de Adorni, de Espert, son Milei. Lo más grave es lo que decía recién acá, él está entregando a Espert, está entregando a la Argentina, nos está entregando a todos. Y lo que hace, creo, es saca estas cosas para que nos entretengamos discutiendo estos temas, cuando lo grave, lo que está ocurriendo en la economía de los argentinos, hoy aumentó el boleto del transporte público, hay un aumento de la carne, están
no entregando, están regalando, ¿no? Regalaron Transener, regalaron las represas hidroeléctricas del río Limay. AISA ahora. AISA quieren hacer lo mismo, ya lo hicieron. Yo recuerdo cuando Néstor estatizó AISA, no fue por una cuestión ideológica, fue una cuestión práctica, no prestaba servicio. No funcionaba para nada. Los franceses, que eran los que la tenían, lo que hacían, cobraban la factura y llevaban la plata afuera. Yo me acuerdo, hubo un día, estábamos en la Casa de Gobierno y había una manifestación inmensa en la Plaza de Mayo. Y me pide Néstor que vaya a ver qué pasaba. Eran vecinos de Berazategui junto con el intendente, que era ya fallecido, Musi, exactamente, que venía con los vecinos a reclamarnos, al presidente, porque el agua servida estaba corriendo por las calles de Berazategui. Había una obra que se tenía que haber hecho hacía, no sé, 5 años atrás, ni siquiera estaba anunciada y lo tenían previsto hacer para dentro de 15 años. Marzo de 2006, ¿no? Marzo del 2006, más o menos, una cosa así fue. De manera que yo creo, la verdad, Milei, como dicen en el barrio, está chapita. Yo creo que ya no tiene ninguna importancia que hablemos o discutamos las cosas que él dice, porque hoy dice una cosa, mañana otra. Es una personalidad que necesita tener un enemigo, echarle la culpa a alguien de algo. Y bueno, nos va a terminar echando la culpa a nosotros, a todos los argentinos, del fracaso de este modelo económico que sin duda va al fracaso, ¿no? Y cada vez se está acelerando más, ¿no? Sí, un síntoma del fracaso es esto de tratar de tapar un escándalo con otro escándalo. Ya no se trata de tapar con la culpa de otros o de los que estaban antes, sino en escándalo con escándalo, que viene bien, porque digo... ¿Te acordás cuando antes lo hacían inaugurando obra? Claro. Eran lindos esos momentos. Claro. Nos criticaban por eso, nos criticaban que hacíamos cadena nacional. Le dice que inauguró una salita. Claro. ¿Te acordás? Lo usan electoralmente. Claro. Inauguró una escuela. Claro, no son los que se robaron 2 PBI. Es uno que se robó, pero se lo robó como con el lavado, no con el narcotráfico. No, pero este fin de semana, la pelea entre los tuiteros, entre ellos, ahora lo vamos Martín Menem, bueno, ahora vamos a ver eso. En realidad están peleando los negocios. A ver quién se roba Tecnópolis, quién se roba la CIDE, quién se queda con la plata de la CIDE. Están peleándose no por cuestiones ideológicas de poder, sino están peleando con cuestiones de negocio, a ver quién se lleva la plata, ¿no? Y este tema del periodismo, lo que también nos permite sobre estos temas, profundizar y explicar de qué se trata y meternos en temas para que no pasen de largo, porque el tema Dorni se avanzó con elementos, fundamentos, información y explicando de qué se trata, por qué hay delito en eso. En el caso de Spert también dice, bueno, no es esto, es esto otro. Sí, a ver cómo es esto otro, el delito que se cometió. Y pasó con el caso Libra, pasa con el caso Andís y uno tras otro. Rulo, nada, y que en el caso Spert, el que decide bajarlo como candidato es el propio Javier Milei. Es decir, que nos está haciendo responsable de los periodistas de una decisión que tomó él. Si él hubiera pensado que era inocente, lo hubiera dejado en la lista. El caso de Spert, sí. Claro. Sí, decidió bajarlo, es porque sospechaba que no era inocente. Si no, lo hubiera dejado. Claro. Digo, también hay la culpa es de los periodistas, pero lo que lo bajaste fuiste vos. Si alguien le hizo daño a Spert, fue Javier Milei, que lo hizo mandar a llorar a los canales de televisión. Ese es un gran momento de la televisión que va a quedar en los archivos. No me ningunees ese momento. Vamos a cambiar de tema. Oscar hablaba de internas, de fin de semana agitado. Parece ser que hay gente que tiene 2 cuentas. Esto no se hizo nunca. Por lo menos. Santiago Caputo por lo menos tiene 15. Y entonces a lo mejor espías a alguno, te haces amigo del otro. Vos manejás todas las cuentas, pero te podés llegar a marear. Porque metés mal el dedito. Yo haría unos despelotes, te digo. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, eso también, ¿eh? Interna libertaria. Pincho Menem no sabe usar las redes. Interna destapada entre los que responden a Santiago Caputo y los que están alineados con los Menem. Apareció un tuit de Santiago Caputo que decía, qué gagá, periodista Rufus, ¿no? Básicamente apuntaba contra una cuenta que se llama Periodista Rufus, que no tenía muchos seguidores, pero que había tuiteado algo y que de golpe se había eliminado esa cuenta. Ese Periodista Rufus había publicado un link que cuando lo cliqueabas te llevaba a seguir a Martín Menem. Entonces, ¿qué dice o qué decía el ala de Santiago Caputo? Bueno, esto es obvio, lo veníamos sospechando, pero es obvio que este Periodista Rufus es Martín Menem. ¿Cómo está funcionando el triángulo de hierro en el gobierno? El triángulo de hierro, el histórico, Karina, Javier,
Mirá, yo no estoy en ese ámbito, estoy un escalón más abajo. ¿Por qué le dice que gaga? Qué gaga. ¿Por qué? Porque cuando vos ibas y cliqueabas ese posteo, te llevaba directamente a eso que ves ahí que dice únete a Martín Menem en Instagram. ¡No! Y evidentemente desde que Santiago Caputo arroba eso diciendo que gaga, esa cuenta desaparece. No, encima te regalás. ¿Viste? Entonces vos decís, pará, si eliminás la cuenta, a ver, tenés cola de paja, ¿qué onda? Todo es peor. ¿Qué dice Santiago Caputo? Borrar la cuenta, lo único que confirma es que es de ustedes. Mogólico. Realmente muy verde. Cómo se terminó desentramando toda esta cuestión, cómo terminó todo el mundo dándose cuenta de a quién pertenecía la cuenta. La verdad que hay que ser un poco más vivillos, muchachos. Desde ese usuario criticaba no solamente a Santiago Caputo, sino a otros funcionarios del gobierno de Javier Milei. Un tuit viejo de la cuenta periodista Rufus. Habría que preguntarle a Toto Caputo y sobrinos si la familia Neus se va a quedar con un porcentaje de todas las empresas y concesiones de la República. ¿Qué opinas? También apuntaba contra, obviamente, Santiago Caputo y hasta llegó a hablar de los perros de Milei. Pero acá tenemos algunos tweets de lo que, por ejemplo, cuando habla del mago, ¿a quién se refiere? Al mago del Kremlin. ¿Quién es el mago del Kremlin? Santiago Caputo. Bueno, no tiene mucho nivel la cuenta de Rufus, todavía no se recupera del del mago. Sí, bueno, el mago se va y Karina se queda. Todas opiniones de Rufus muy pro Karina y Menem, anti Caputo. Alguien había tuiteado desde una cuenta Pradeartor León, hoy estaré en lo de Majul. Claro. Y entonces Majul le dijo, ¿vos sos este? Claro. No, yo no tengo community manager, dijo ahí él. Hay un señor que se llama Praetor del León, ya hubo un comunicado oficial de Lula y Menem y ya estuve en América ayer por la mañana, por problemas de agenda, no pude estar anoche en lo de Majul, hoy estaré a partir de las 20 horas, calculo, saludo, y después el señor Praetor, o como se diga, creo que viene del latín y tiene que ver con... No, bueno, ¿pero es cierto o no? Luis, tengo una sola cuenta de Twitter, la manejo yo, Martín Menem. Sí. Punto. Hay Pero gente que trabaja, en Twitter y hay gente que boludea todo el día en Twitter. Yo trabajo en la Cámara de Diputados y cuando tengo que subir algo lo subo. Menem dice, no es mía la cuenta, ni siquiera es de un SEM. Un SEM compartió eso y llega a esa instancia. Raro también porque vos ves muchas de esas publicaciones, ya no existe más porque la cuenta está borrada, que si no es Menem tenía que ser alguien de extrema confianza de él, porque aparece, no sé, el anticipo de quién iba a ser el ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez, una semana antes de que el propio Milei lo sepa. JBM dice el 27 de febrero, el 5 de marzo recién Milei anunció a Maíquez. Acá había data. Por cierto, para poner en contexto, el presidente a veces dice, los periodistas no tienen fuentes, mienten cuando tienen fuentes. El que no tiene fuentes es usted, presidente, en Casa Rosada, que pasan cosas sin que usted se entere. A ver, ¿cómo entendemos Lo primero me parece es que son imágenes propias de un gobierno que parece que se está yendo, ¿no? Esta interna tan salvaje que sabemos que es constitutiva del gobierno, la interna de Karina. Explícame por qué hacen eso. Por eso, es como que Milei ya no tiene autoridad sobre los distintos bandos que confluyen detrás del presidente. Y Santiago Caputo está siendo expulsado del gobierno. Me parece que eso es lo que está pasando. Karina Milei tiene que entregar a Adorni. Karina Milei dice, yo entrego a Adorni, pero que se vaya Santiago Caputo. Si no, no lo entrego a Adorni. Esto es así, es información del gobierno. Y hace 2 meses que están entrampados en esa situación. Entonces, Santiago Caputo viajó la semana pasada a Washington. Se reunió con segundas líneas del trumpismo, tiene vínculos con Estados Unidos, pero tampoco es que se reunió con Marco Rubio, ¿no? Fue a una ciudad que estaba vaciada porque Trump estaba en China, gran parte del empresariado que acompaña a Trump estaba en China. Santiago Caputo viajó a Washington, volvió diciendo que lo habían mandado a llamar para poner en orden al gobierno. Salieron muchas notas durante todo el fin de semana. Unos decían a Santiago Caputo le dijeron que en Washington preocupa a Adorni. Otros decían a Santiago Caputo le dijeron que en Washington preocupa la viabilidad de este proyecto, que no llega a la reelección. Otros dijeron a Santiago Caputo le dijeron que le preocupa la hidrovía. Bueno, no sabemos qué le preocupa. A Washington supongo que todo. Un montón de cosas le preocupa. Le debe preocupar todo. Sí. Pero ese viaje, alguien que conoce la dinámica del gobierno me decía, cada vez que lo están por echar, Santiago Caputo viaja a Washington. Y viene diciendo que hay gente preocupada hablando Es el interlocutor privilegiado. No digo que no sea importante para Milei en su esquema, sin duda es importante, pero
está muy presionado por Karina Milei, que no lo quiere más en el gobierno y que además sospecha que mucha de la información que conocemos de Adorni surgió de Santiago Caputo. Entonces, después sabemos que hay una tropa digital muy fuerte que hizo grande a Milei en su momento, más alineada con Santiago Caputo, con las fuerzas del cielo. Para compensar en la interna, Martín Menem contrató a alguien, a un equipo de personas que trabaja para él en las redes sociales. Es mentira lo que dice Martín Menem cuando dice tengo mi cuenta y nada más. No, lo manejo yo. Él puede manejar su cuenta o la debe manejar alguien de las personas que tiene contratadas, pero tiene contratada, no digo un ejército, pero Martín Menem tiene contratada a gente que está peleando en la interna, sobre todo, de gobierno. Puede disparar contra la oposición, pero también dispara... ¿Contra quién va? No, por eso, contra Santiago Caputo, por eso digo que son imágenes de un gobierno que parece que se está yendo, ¿no? Es Lo una que interna sorprende, Diego, es desemposada. que uno se oponía, por lo que veía en la lectura que hacía política, era que Karina y Lule Menem y Karina y Martín Menem se llevaban bien, Sí. eran de parte del mismo riñón. Sí. Y si uno lee los tweets que publicó Martín Menem en su cuenta falsa, no solo hay una descalificación política, también hay incluso una descalificación personal. Sí, agresiones, hablando que tienen olor a chivo, que se cagan encima. Digo, una cuestión muy horrible. Lo dijo Martín Menem, no lo digo yo. Es el presidente de la Cámara de Diputados. Claro, claro, yo Sí, estoy solo contando los tweets que hizo Por eso Martín te Menem. preguntaba contra quién van, porque a mí me llama la atención que vayan tan frontalmente contra ese grupo. Yo creo que Martín Menem está alineadísimo con Karina Milei, Lune Menem también. Pero no parece, porque dice, el olor a chivo que tiene el jefe se vuela a 3 cuadras y el loco ni hablemos. Por eso. ¿Cuánto hace que no se bañan? Eso dice Martín Menem de Karina Milei. Si ese es Martín Menem, ¿no? Bueno, se O supone. gente que trabaja para ellos. Ahora, de laburar no hablemos, ¿no? O sea, No. de resolverle los problemas a la gente, olvídate. No, yo creo que ellos tienen sobre todo una interna también dentro del carinismo con Adorni. Si a Martín Menem le preguntás qué le parece, cómo se movió Adorni, te va a decir fuera de aire que hace rato se tendría que haber ido. Pero Martín Menem tampoco quiere asumir, porque esta es otra cuestión, me parece importante para mirar en perspectiva. Ya está el gobierno con un desgaste donde quién se anima o quién está dispuesto a asumir una postura, una posición de responsabilidad en un gobierno, no sé si está de salida, pero en un gobierno muy desgastado, ¿no? Entonces, Martín Menem no quiere irse de la presidencia de la Cámara de Diputados para asumir como jefe de gabinete, que era una de las posibilidades. Porque Karina dice, lo entrego a Adorni, pero que asuma uno de mi sector. No hay mucha gente ya a esta altura que esté dispuesta a sumarse al gobierno. Y eso también me parece que habla del desgaste, ¿no? Más bien hay varios que ya se están probando la ropa para sustituirlo, ¿no? Uno puede pensar las cosas que dice últimamente Patricia Bullrich, Sí. lo que dijo este fin de semana el ex jefe de gabinete Guillermo Franco. Guillermo Franco. También uno va posicionando la suya y diciendo, bueno. Diego Santilli se acordó que era del PRO la semana pasada. Claro. Fue a la reunión. Lo grave de todo esto es que hablemos de estas cosas. Nos llegan a hablar de estas cosas. Estamos preocupados por esto. La verdad que Y son los que nos gobiernan, Oscar. ¿Qué quiere que haga? Sí, ya lo sé, pero en el medio de todo esto están llevando adelante una política económica nefasta, siguen endeudando el país. En el gobierno de Néstor decían que había tenido viento de cola. Bueno, no hay viento de cola en la historia del 83 hasta acá como el que está teniendo en este momento este gobierno, con el nivel de exportación que están teniendo del sector agrícola, la parte energética, los precios, ¿no? Fundamentalmente no por cantidad, sino fundamentalmente por precio. La situación económica, todos los días leemos empresas que se caen, que cierran, trabajadores que quedan sin trabajo, los aumentos. Bueno, la democracia absolutamente destruida. Yo lo insisto, nosotros lo venimos diciendo en todos lados, Cristina está proscripta. La condena principal fue proscribirla, para eso necesitaban meterla presa. ¿Y qué es lo que quieren? Es que naturalicemos esto, que nos entretengamos entre todas estas peleas y que lleguemos al 2027 con una elección presidencial con la principal dirigente política que no se pueda presentar. Nosotros estamos trabajando para denunciar, esta no es la democracia que recuperamos en el 83. La democracia que recuperamos en el 83 tenía básicamente dos elementos, la no proscripción y el no fraude. Estamos con una democracia con proscripciones. De ahí al fraude no hay nada. Y uno dice, no, pero ¿esto cómo lo van a hacer? Mirá, son los hijos y los nietos de lo que ya le hicieron. O nos olvidamos que se hacían elecciones en la Argentina y se anulaban
porque ganaban sectores ligados al peronismo. Pasó en Provincia de Buenos Aires, en mi provincia, pasó en Mendoza, pasó en el Chaco. Están el fallo que están, digamos, por el cual la están proscribiendo a Cristina Kirchner, el fallo Vialidad. Cuneo Libarona, que fue ministro de Justicia del menemismo, dijo públicamente que no había ninguna razón para condenar en esta causa a Cristina Kirchner. Después Rodolfo Barra, que fue ministro de la Corte de Menem, procurador de Milei, no solamente dijo, lo escribió y lo firmó, que no había ninguna razón en esta causa para condenarla a Cristina Kirchner. El relator de Naciones Unidas para la Independencia del Poder Judicial dijo en el año 2019 que había un plan de amedrentamiento de funcionarios fiscales para perseguir a dirigentes políticos opositores, políticos, empresarios y sindicalistas. Bueno, todo esto no lo podemos naturalizar, tenemos que denunciarlo, tenemos que hablarlo. Es cierto, todo esto, esta escena que estamos viendo de estas peleas, que yo creo que en definitiva son peleas por problemas económicos, y coincido con vos porque se están yendo, no nos tienen que hacer perder de vista lo importante. Lo importante es que necesitamos una democracia plena, llegar al 2027 con elecciones sin proscripciones. Y mientras Oscar habla, el siguiente informe habla un poco de eso también y de la transparencia de los juicios y de que la justicia vaya si tiene que ver en todo esto. Seguimos con la causa Cuadernos. Cristina presa política por ser políticamente libre. Con nula repercusión siguen apareciendo nuevas incongruencias en la declaración de 13 horas de Diego Cabot en la operación Fotocopias que planeara junto a Stornelli. Diego Cabot se encuentra con unos cuadernos donde de alguna forma están describiendo hechos de corrupción. Y él publica eso y por eso se armó toda una causa que ahora está en un juicio. Usted se había reunido con Stornelli al menos una vez. ¿Por qué no lo contó en ese momento en el acta? Porque yo me había reunido digamos, como para... ¿En ningún momento dudaste? Dudas, cantidades. Pedirle, digamos, información y preguntarle si esto era posible, cómo era el proceso, si lo tenía que denunciar, cuáles eran, si quiere, las alternativas ante una denuncia. O sea, ¿usted le consultó a Stornelli si lo tenía que denunciar? No, le pregunté, digamos, si tenía, cómo era hacer una denuncia, cómo era, cuál era el proceso que iba a seguir. Obviamente podía suponer una cantidad de cosas. No voy a confrontarlo, pero usted es abogado, usted no sabe un procedimiento que se sigue denuncia. Sí, por eso le digo. Entonces, para mí, Cabot es un auxiliar de la justicia con asiento en el diario La Nación. Pues ahora los testimonios lo están demostrando. Es la mafia judicial hecha y derecha. En honor a esto, dice, te voy a decir claramente cómo son las reglas de juego, me dice. ¿Ese fue Stornelli? Es Stornelli. Si te arrepentís, me dice, te vas con Mimi y Federico que te están esperando en el pasillo. ¿Y de qué me tengo que arrepentir? De haber colaborado con esos mugrientos, me dice. ¿Cómo? ¿De qué mugriento estaba hablando? Mugriento, del matrimonio. ¿A quién te referís? Le digo yo. Dice el matrimonio que estaba ahí en la Rosada. Y si no me arrepiento, yo ya de ahí. Y si no te arrepentís, vas a tener que ir a la cárcel. Es la mafia judicial hecha y derecha. Declaró Basigalupo, recordemos que era el amigo de Centeno, el ex comisario de la Policía Federal, que en teoría habría tenido en custodia los cuadernos. No me dijo que tenía una caja con cuadernos. Él me dijo que un amigo le había dado una caja que contenía cuadernos. Adulteró esos cuadernos. Hay una causa paralela que fue, condenado por el juez Martínez de Giorgi por la adulteración, por el encubrimiento de esos cuadernos, y la Cámara Federal lo salva. Porque Basigalupo dijo que un día antes de que la causa cuadernos estallara mediáticamente, fue a su casa el periodista Diego Cabot y el fiscal Carlos Stornelli, para decirle que tenía que ir a declarar, porque si no la causa se caía. Cabot es un auxiliar de la justicia con asiento en el diario La Nación. Y que porque le tenía confianza a Stornelli, le llevó supuestamente a Stornelli. No recuerdo haber dicho, no sé si dije que confiaba en Stornelli. Sabía que Stornelli era el fiscal y, yo por una cuestión de afinidad, confianza, se lo di a él. ¿En qué cabeza cabe que un fiscal que representa la legalidad y la defensa de los intereses del pueblo por imperio constitucional y por lo tanto debe ser imparcial,
va a la casa de un testigo o un eventual testigo a pedirle que declare. Acá se muestra muy bien el entente mediático de los servicios de inteligencia, judicial también. Acá está expresado en personas. Entonces, cuando yo salgo ahí, previo al encuentro con Stornelli, era todo aparatoso. Hoy están haciendo el juicio, nos sacan una noticia. Pero ahí, cada movimiento había... Era una tapa. Sí, era una tapa y había 150 periodistas con los flashes, las cámaras, toda una cosa absolutamente contrastante con esto que ocurre ahora, que esconden todo, porque está saliendo la verdad. Antes era montaban la mentira. Era la acusación. La acusación, necesitaban instalarla, la mentira, y ahora que ocurre la verdad, no la muestran. No la muestran. No la muestran. Vas a quedar en la historia del periodismo sin duda. La verdad que increíble trabajo. Es un gusto haberte tenido acá. Muchísimas gracias. No debe haber desafío más complejo en este momento de la vida política en la Argentina que hablar sobre Cristina Fernández de Kirchner. Es un problema enorme. El mayor condicionamiento es el de la sociedad, es lo que se ha logrado instalar en la sociedad. Y es efectivamente esa certeza, pero certeza construida en prejuicios respecto de si Cristina es chorra o si Cristina no lo es. Esto es un problema porque Cristina Fernández de Kirchner representa mucho más que su propia historia. Cristina Fernández de Kirchner representa un modelo. Y entonces el truco opera, Cristina tapa el bosque. Nos complejiza la posibilidad de discutir modelos de desarrollo, programas políticos, esquemas de gobierno. Tenemos que incomodarnos un poco más para poder hablar de esto como corresponde. No somos capaces de analizar cuáles fueron sus políticas públicas, qué impacto tuvieron en las principales variables macroeconómicas del país y qué impacto tuvieron en la vida cotidiana de la gente. Termina el 2015 con ciertos indicadores que no hay manera de cuestionarlos en términos de calidad de vida de la gente, de las grandes mayorías, y en vez de discutir cómo se continuaba eso, lo que se hizo fue decir, Cristina chorra, todo a la basura y arrancamos de vuelta con el Fondo Monetario Internacional. Esta es la película que no podemos ver, esta es la trama que nos cuesta. Y esa es la trampa, que es un problema de convivencia democrática, que es un problema de funcionamiento de los poderes, de la división de poderes. Lo va a resolver la sociedad, sin dudas. El problema de empiojar tanto la cancha de la representación política, que es lo mismo que decir que la política es toda una porquería. El problema es que cuando llegan momentos de crisis de ciertos modelos, de los modelos de ajuste, de los modelos de expulsión, el problema es que después de esa crisis, la representación del otro modelo de país está tan lastimada que puede pasar cualquier cosa, puede arrancar para cualquier lugar. Viene un pastor evangelista, se te planta frente a la televisión, te llena no sé cuántos Movistar Arena y se convierte en un candidato. Viene un participante de programas de televisión, excéntrico, que se anima a cruzar límites, que dice cualquier cosa y que termina siendo presidente. Lindo informe, chicos, lindo informe. Un beso enorme a Pablo Caruso ahí hablando al final del informe con una mirada interesante sobre Yo creo que la política y los políticos. Milei le tiene miedo a Cristina. Y Milei se mira en el espejo y le aparece Macri. Y le aparece Macri porque Macri perdió con Cristina en el 2019. Entonces, yo creo que obviamente están asociados, Milei y Macri, los dos, para proscribir a Cristina. No solamente a ella como figura o al peronismo, sino que lo que están haciendo es un daño a toda la democracia. Es decir, ya esto debería ser un reclamo de todos los sectores democráticos de la Argentina, independientemente si acuerdan con el fondo o no acuerdan con el fondo, si salarios bajos, salarios altos, si abrimos la apertura de la economía o no la apertura de la economía. Acá estamos en la esencia de lo que debe ser el funcionamiento democrático. Ya tenemos un problema serio, tenemos una mafia judicial. Obviamente no todo el Poder Judicial, pero los resortes más importantes de lo que es el manejo de la Corte y las cámaras de apelaciones más importantes, hay bandas de mafiosos que se pelean incluso entre ellos, lo estamos viendo en la Corte, la pelea entre Rosati y Lorenzetti, las acusaciones mutuas que hay. Y si además a esto le agregamos que vamos a ir a una elección con la dirigente política más importante de la oposición, que además tiene una historia para mostrar de lo que fue el 2015, sin poder presentarse, bueno, yo creo que estamos en un serio problema. Y me parece que la democracia que vamos a tener del 2027 en adelante, en estas condiciones, va a ser una democracia muy débil,
muy condicionada. No sé, una democracia trucha. Yo creo que tenemos que levantar la voz hoy, por lo menos nosotros lo estamos intentando hacer en todos lados, para que precisamente tengamos una respuesta muy clara con respecto a la prescripción y con respecto al tema de la justicia. ¿Qué vamos a hacer con la justicia del 2027 en adelante? Hay un aspecto, Oscar, complementario a lo que estás diciendo que me preocupa mucho, que es lo que se está logrando una especie de disciplinamiento de la política. Bueno, no hablemos de Cristina. Vamos a la elección y tratemos... Es decir, el no hablemos de Cristina es no hablar de los condicionamientos que te están imponiendo para ir a elecciones aceptando determinados parámetros. Con lo cual ya ahí hay un sector de la política que está perdiendo esa voluntad de disputar los aspectos democráticos, tener una justicia independiente, tener un poder ejecutivo independiente de los poderes económicos y fácticos que son los que están dominando la escena. Y esto puede ser muy peligroso, esto puede ser terriblemente peligroso, porque otra vez el voto o la confianza del pueblo puede ser puesto en alguien que en realidad no está dispuesto a hacer ni siquiera lo que promete. El espejo de Bolivia me parece que no hay que dejar de verlo como una realidad concreta. ¿Cómo se llega a ganar una elección con votos a los cuales se le promete algo que ni por asomo tenía intención el actual presidente Rodrigo Paz de cumplir? Sí, aporto un par de cosas sobre lo que estás diciendo y lo que planteaba Oscar. A mí a ver, voy a ser muy honesta, a mí me tiene harta el tema de que la naturalización de la proscripción. Y lo difícil muchas veces, porque digamos, el otro día lo charlábamos con Máximo Kirchner, ¿no? Que Clarín naturalice la proscripción va de suyo, que los poderes concentrados naturalicen la proscripción también. ¿Qué vas a esperar si la metieron en presa? Ahora, que parte del peronismo, que sectores del peronismo naturalicen la proscripción de Cristina, también habla de un cagazo fenomenal. O sea, yo creo que le tienen miedo también hacia adentro, o que les es funcional, una de las dos cosas. Porque a lo que se enfrentó Cristina es, ¿te vas a enfrentar vos también a eso? O sea, todos aquellos tribus del peronismo que quieren, digamos, ponerse el traje de una representación y que es absolutamente válido, ¿se van a enfrentar a lo que se enfrentó Cristina? Porque el país que viene, este país saqueado, endeudado, expoliado, hambriado, con crisis alimenticia, con gente que no come carne, necesita alguien que se le enfrente. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir diciendo, hablemos de Cristina, hablemos de Cristina, hablemos de Cristina, y hay un silencio alrededor? Eso me parece que es la verdad que tenemos que asumir. El problema que habla Caruso. ¿Quién se va a enfrentar, Oscar, a hacer lo que hizo Cristina? Bueno, yo creo que ese es digamos, el dilema fundamental que tenemos. Vos fíjate, Cristina anuncia que va a ser candidata. Ese mismo día también dijo que la deuda con el Fondo Monetario Internacional había que, no dijo no pagarla, sino dividirla, la parte legítima de la ilegítima. Además habló del Poder Judicial también. Necesitamos ir a una reforma del Poder Judicial en la Argentina. No podemos seguir con estas bandas que manejan el Poder Judicial. Bueno, a la semana la proscribieron. Y un poco abonando lo que vos decís, Cintia, yo el otro día escuchaba todos los reclamos que hay por el tema del financiamiento universitario. Ahora, nadie dijo, ni los propios, obviamente, de que la mejor etapa que vivió la Universidad Argentina fueron los gobiernos de Cristina. No solamente por el financiamiento, la cantidad de universidades que se crearon, la cantidad... Ahí el señor bueno, está siendo justo con el equipo. Estoy siendo injusto. No, pero digo, los que hablan y que salieron a la calle a protestar, y ¿no? Legítimo, con respecto a la necesidad de fondos. En los oradores del palco no estaba. No estaba. Pareciera que hay vergüenza de reconocer de que fue durante los gobiernos del kirchnerismo donde se defendió en serio la universidad pública, ¿no? Ahí es donde te hablo de disciplinamiento, ¿eh? Claro, a ver, exactamente. Yo creo que hay desde hace mucho, ¿no?, una relación asimétrica entre la política y algún tipo de poder, entre ellos el Poder Judicial. El Poder Judicial, sabemos, tiene cargos de por vida, la sociedad no los conoce y la política va a elecciones cada 2 años en un país en crisis permanente o casi siempre en crisis. Entonces, claro, es muy desigual la cancha ya de por sí. Después le tenés que sumar poder económico, medios de comunicación, embajadas. Digo, para la política, en general, para la dirigencia política, creo que es un desafío muy grande. Ahora, con respecto a la detención de Cristina, a la proscripción de Cristina, yo creo que ahí
en un momento en el que el gobierno de Milei está en crisis, todavía se hace algo más claro, que es que hay gran parte de la dirigencia política que comparte el modelo de Milei, pero que le discute las comas, ¿no? Que le afeita las patillas, si querés, a Milei. Y esto me parece que es cada vez algo que cobra más vigencia. Porque si Milei fracasa, la pregunta es ¿qué viene, no? ¿Qué viene del frente de la derecha, extrema derecha, antiperonismo? ¿Qué viene desde el peronismo? O sea, ¿cuál es la alternativa que se está pensando, que se está elaborando? Y sabemos que el sueño húmedo, yo que miro mucho cómo piensa el poder económico, el sueño húmedo del círculo rojo, del establishment, es tener dos versiones que más o menos coincidan en lo mismo, ¿no? Que se alternen en el poder sin tocar el corazón de los negocios, de la estructura, ¿no? de un país que cada vez es más desigual. Podemos mencionar también datos del INDEC, además, ¿no? 7 meses consecutivos que pierden los salarios contra la inflación, los salarios del sector privado. En marzo ya van 7 meses, que es el último dato que tenemos, y así podemos sumar otros datos oficiales también de la semana pasada de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, habla de casi 25.000 empresas que cerraron desde que asumió Milei, es decir, se perdieron 25.000 empresas, ¿no? Es el neto de las que se destruyeron o se cerraron fueron más. Digo, ¿quién va a discutir todo eso? Me parece que es una cuestión central. Y la semana pasada tuvimos una muestra de que hay gran parte de la dirigencia política que comparte el modelo de Milei, que es el caso Maíquez. El caso Maíquez, el papá del ministro de Justicia, uno de los que viajó al Lago Escondido, padre e hijo viajaron al Lago Escondido, pero Carlos Coco Maíquez consiguió que por 5 años más le extiendan su pliego en el Senado con parte de los votos del peronismo. La semana pasada, bueno, Oscar puede dar más información que yo sobre este tema. No soy ya senador. Bueno, pero conocés muy bien cómo es la dinámica del Senado. Y la verdad que se mostró con ese voto, digo que es muy objetable porque es difícil de explicar, ¿no? Pero el padre de Maíquez, del ministro de Justicia, llegó por un traslado de Macri. Lo trasladaron de la ciudad de Buenos Aires a un cargo federal. Hoy tiene un cargo muy importante, es de la Cámara de Casación Federal, uno de los cargos más importantes, de los tribunales más importantes de la nación, el papá, que viajó al Lago Escondido con el hijo. Bueno, y un traslado no puede ser prorrogado en el tiempo. Debería haber finalizado su mandato. Sin embargo, pese a que esta misma Corte de Justicia dijo que no se puede extender por 5 años, cuando no se trata de un nombramiento, no fue nombrado el papá del ministro de Justicia, fue trasladado. Y se quedó trasladado. Bueno, le dieron 5 años más con el voto de toda la dirigencia política. Por eso, gran parte de la sociedad no lo conoce a Maíquez, al ministro de Justicia lo conocerán un poco más, pero digo, son 2 de los que viajaron a la mansión del Lago Escondido, con los directivos de Clarín, con funcionarios en ese momento de Rodríguez Larreta, con algún agente de inteligencia, todo eso que quedó documentado. Y sin embargo, la dirigencia política, incluida la mitad del peronismo en el Senado, votó para que este Maíquez, el Maíquez padre, siga por 5 años como uno de los funcionarios judiciales más importantes de la Argentina. Y lo mismo se podría pensar sobre cuando uno piensa, bueno, ¿cuál es el modelo de país para la Argentina, no? Yo no lo hubiera votado. No, hay parte del peronismo que no lo votó, habrá otra gente que no lo votó, pero digo, además, habla de que no es solo una fuerza externa, ¿no?, al peronismo, sino que es una fuerza transversal que se mete adentro. Porque lo que está en juego es todos. Perdón. Tengo que despedir a Diego. Sí, perdón. Gracias. No, gracias a ustedes. ¿Dónde puede leerte la gente? En el Destape escribo, los fines de semana hago un panorama, mañana no, el miércoles publico otra nota, ahí escribo, es el lugar donde escribo. No, después tengo mi programa en Radio con Vos, que se llama Fuera de Tiempo, paso todos los chivos. Cada tanto estoy en Gelatina con Pero Rosenblatt, por ejemplo, mañana hacemos un mano a mano cada tanto. Bueno, gracias. Déjame que recomiende, porque yo soy muy fan de lo que hacen con Pablo Ibáñez también. Hacemos Carne, un nuevo programa en la comunidad de Se Viene, YouTube, con Pablo Ibáñez, que se llama Carne Política Cruda, donde hablamos de política. Gran programa. Sin parar, todos los jueves. Así que bueno. Gracias, Diego. Gracias a ustedes. Saludo a Pablo Ibáñez. Le mando el saludo. Seguimos revisando un poco de archivo ahora, y es Cristina, Cristina en el G20 hablando de anarcocapitalismo. Todo tuyo, Yami, disfruta.
15 años no es nada aquella premonición de Cristina en el G20. Porque yo creo que estamos hoy, sinceramente, lo voy a plantear más tarde con mis colegas, en una suerte de capitalismo anárquico o anarcocapitalismo financiero, si se me permite. Los mercados financieros hoy están en los commodities y conviene en los commodities. Mañana, pasado mañana están en el petróleo, según cómo vaya el petróleo. Y pueden mañana dedicarse a los mercados de caramelos, si realmente tienen posibilidades de obtener un peso más sin trabajar, sin producir y sin invertir, para perfectamente especular. Por eso nosotros estamos sosteniendo que el verdadero problema es la falta de regulación de los mercados financieros en el mundo. Yo soy una fanática de la Realpolitik y sé que dónde se deciden las cosas y dónde se adoptan las decisiones. Si quienes lideran el mundo, porque han querido liderarlo también además, no dan soluciones claras y concretas sobre el sistema de regulación financiera, si solamente siguen apuntando a controlar, a ver en qué gasta cada país las cosas, pero no controlan en qué hace cada banco de inversión, en lo que hace cada calificadora, en lo que hace cada movimiento de bolsa. Díganme ustedes, son todos hombres de negocios o por lo menos vinculados a los negocios. ¿Qué creen que pasa cuando un día las bolsas se levanta, la señora Merkel dice algo que parece que cayó mal y las bolsas se van a pique y pierden 4 o 5 puntos? Al otro día se levanta el señor Sarkozy, dice algo importante que parece que calma todo y vuelven a subir otros 10 puntos. Al otro día el señor Papandreou decide una consulta popular y nos vamos todos para abajo de vuelta. ¿Ustedes creen que no hay gente que gana fortunas con esos movimientos sin hacer absolutamente nada, solamente sentado en un escritorio y manejando una computadora? Bueno, eso los líderes del mundo no han logrado solucionarlo y han pasado 3 años. Y por supuesto, cuando a un enfermo no le dan la solución, cada vez se agrava más. Si lo tratan con aspirinas, si lo trata un médico, en este caso el Fondo Monetario Internacional, si lo tratan además el G20, si le están dando medicinas, le han inyectado miles de millones de dólares y de euros en el sistema financiero. Yo sostuve en la reunión de Londres del día 2 de abril que era necesario obligar a los sectores financieros a volcar a la economía real esos recursos, porque si no hay consumo, señores, no hay capitalismo, no hay posibilidades de crecimiento de la economía. Si nosotros hacemos planes de ajuste, si la gente no puede gastar plata, si la gente está endeudada en el más del 100% de sus posibilidades, yo quiero que alguno me diga, desde Adam Smith, desde David Ricardo, desde Keynes, si no les gusta para alguno más de izquierda, de Carlos Marx, ¿cómo vamos a hacer para que vuelva a crecer la economía si no hay consumo? Si el capitalismo es eso, que la gente consuma y que ustedes, los empresarios, produzcan y vendan cada vez más. Este es el tema, esto es lo que está fallando. O sea, lo que estoy proponiendo, ¿quién me habría visto de mis épocas universitarias ahora? Estoy proponiendo volver al capitalismo en serio. Porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo. Esto es un anarcocapitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie. Entonces, la propuesta es que regulemos a los que realmente tenemos que regular. Resulta que vamos a regular a los países, a ver cómo pueden ajustar. Además, van cayendo los liderazgos. Y además, permítanme, desde la política, no ya desde la empresa, se van a comenzar a cuestionar los fundamentos de la democracia. Porque cuando la gente vea que la democracia no le da posibilidades de trabajo, de progreso, de tener casa, de salud, comienzan a cuestionar el funcionamiento del sistema político. Ustedes piensen, no en términos de 2 o 3 años, piensen en términos de evolución histórica de la humanidad, lo que ha pasado cada vez que el pueblo no ha podido comer. Y lo digo acá en Francia, cuna de la Revolución Francesa. Cambian los sistemas. No estoy anunciando que el fin de ningún sistema, por favor. Simplemente estoy viendo, mirar con perspectiva histórica y mirarlo con perspectiva de liderazgo histórico y ver que es necesario hacer un cambio en serio. Y para finalizar, si uno ha probado ya durante 3 años determinadas medicinas y con determinados médicos y el enfermo se agrava cada vez más, ¿no será que habrá que cambiar de médico y de medicinas e intentar otro tratamiento? Esta es una cuestión de pura lógica. Intentar resolver los problemas de la misma manera con la que fueron originados, decía Einstein, que es de gente no demasiado cuerda. Déjenme que esta vehemencia es un poco la pasión y las ganas
y las ganas de solucionar los problemas. Muchas veces hay que afectar a intereses, eso sí. Esta es la otra gran definición y con esto quiero terminar. Es cierto que muchas veces para solucionar determinados problemas hay que afectar intereses e intereses que son muy poderosos. Pero yo me atrevo a decir que es mejor enfrentar esos intereses minoritarios pero poderosos antes que más adelante enfrentar la furia de la sociedad. Se los digo con la experiencia de una Argentina que vivió un 2001 caótico que hizo colapsar prácticamente nuestro sistema institucional y dividió a la sociedad. Muchas gracias. Imagínate que... Sonó la marcha Claro, peronista en el G20. Me vuelvo loca. Qué lindo que Me sería. vuelvo loca. Qué divertido hubiera sido. 2011 fue esto. Casi la tenía clara la señora, G20 ¿no? en los mercados. Es un discurso descomunal de Cristina porque viéndolo hoy, ¿no? Viéndolo hoy con el diario de este lunes, bueno, rescatar algunas frases. Ella dice, ¿qué pasó cada vez que los pueblos no pudieron comer? Claro, porque estaban hablando de los commodities y las producciones y no sé qué. Y Cristina más o menos dice eso. Hablemos de los commodities. Lo que hay que hablar es del dinero que fluye sin control por el mundo. ¿Quién va a controlar eso? ¿Qué pasa? Se van a poner en juego los cimientos de la democracia. Hola, todo lo que está pasando ahora. 2011 lo dijo. Yo, pensando también en la perspectiva, vieron que hay como una especie de consenso en buena parte de la sociedad de ambos lados de la grieta, por llamarlo así, que es Milei sabe de economía. Puede ser un montón de cosas, pero sabe de economía. Y Cristina puede ser un montón de cosas buenas, pero no sabe de economía, Cristina. Y uno ve a Cristina en este momento, 15 años antes, avisándonos todo lo que iba a pasar ahora, y después lo ves a Milei dando una charla de economía y haciendo lo que hizo el otro día, hablando de masturbarse con un plan económico o lo que sea, ¿no? Entonces, cuando se contraponen esas cosas, y vos decís, ¿y nosotros como sociedad aceptamos que esta es la que no sabe y este es el que sí sabe? Entonces ahí tenemos algunos problemas que me parece que tendremos que empezar a atacar en algún momento. Sí, yo quiero, si me permitís, recordar la coherencia, porque después de esto, en el 2013, a iniciativa, obviamente, Cristina Kirchner, y cuando estaba canciller Héctor Timerman, la Asamblea de las Naciones Unidas sacó una resolución con 146 votos, solamente votaron en contra Estados Unidos, Canadá, Israel, Nueva Zelanda, Australia y no recuerdo el otro. Pago de deuda. Exactamente, donde en esa resolución decía que cuando un Estado caía en default y renegociaba toda su deuda, si esa deuda era aceptada por más del 75% de los acreedores, era obligatorio para todos los acreedores. Eso salió en el año 2013 en una resolución de Naciones Unidas y obviamente permitió que varios países que después cayeron en default reestructuraran su deuda en base a esa resolución. Y fondos buitres. Los fondos buitres, que fue lo que no nos pasó a nosotros. Los famosos holdouts. Exactamente, sí. Holdouts llamados cariñosamente, pero en realidad son fondos buitres, ¿no? Sí, digo, hay en esto también una mirada geopolítica muy diferente, que es la que el enfoque que tiene Cristina con respecto al mundo económico, a las alianzas y el lugar que tiene que ocupar un gobierno, porque creo que Oscar algo de esto decía, no era que se enfrentaba y decía no queremos más el capitalismo en Argentina, no queremos más los grandes empresarios. No, que estén, pero que respeten las condiciones que le pone el país, que el gobierno tiene que defender otra cosa, no a ellos. Y en el mundo también, esto que acaba de decir Oscar, era también la demostración de que el tema de la deuda había que abarcarlo también o enfrentarlo de una manera que tuviera consenso internacional para dar estas peleas. Pero que además que no sea flujo financiero. Ella dice, volcar a la economía esos recursos, que los países produzcan. Claro, que haya laburo. Claro, que no haya timba. Claro. Que fabriquen tornillos en el parque industrial. Bueno, de hecho, fíjate la diferencia, porque Milei también tiene su visión, que es exactamente la contraria. Claro, bueno, y la gente se caga de hambre con cuando esto. se subordina a Estados Unidos, en las condiciones actuales, obviamente, nos está haciendo pagar y nos va a hacer pagar un costo altísimo por este condicionamiento. Entonces, acá hay dos visiones. Y con respecto a lo que decía, vos sabés que hablando con empresarios, recién se lo recordaba Oscar, con dirigentes importantes, hasta titulares de la UIA te hablo,
hablando de Cristina y la relación que tenían con ella como presidenta y como autoridad, te reconocían que, dice, llegás y se estudió todo, se sabe todo. Le empezás a decir, te para y dice, no, eso no es así porque... Y tiene razón, no lo iban a decir en público. No, siempre la reconocieron como una dirigente que está muy preparada para discutir. Cosa que en ese momento que estoy diciendo era la época de Macri. Decían, en cambio con estos no. Y ahora peor. Podemos hablar de cualquier pavada, pero no de... Pero hubo otra cosa, entiendo yo. Me cuestionaba y dice, nosotros nos enojamos con ustedes los periodistas, dicen que el de Macri es un gobierno empresario. ¿Qué empresario? Son hijos de ricos, no empresarios. Bueno, sí. Por eso, Rulito, en esa época, ¿no eran momentos muy buenos para el empresariado? ¿No les iba bien a las empresas? Muy bien, claro. Mira, yo quiero recordar algo. La nacionalización de YPF que hizo Cristina. Sí. Cuando Cristina, ella lo cuenta en el libro y lo ha dicho varias veces, no lo hizo por una cuestión ideológica, lo hizo por una cuestión de que teníamos el déficit que nos estaba produciendo en la balanza comercial, el problema energético. Teníamos un YPF que lo único que hacía era juntaba los dólares aquí y se los llevaba afuera. Lo mismo que Aguas Argentinas. Claro, vaca muerta pisada, pero fíjate, nacionaliza YPF. Y nacionaliza el 51% de las acciones. Podía haber nacionalizado el 100%. Claro. Sin embargo, da la posibilidad al capital privado. ¿Y con quién hace el acuerdo? ¿Con PDVSA? No, con Chevron. ¿Y a quién trae? ¿A un compañero de La Matanza para hacerse cargo? No, lo trae Galucho. Y hoy, este gobierno, en mi provincia, el gobernador, están recibiendo plata y hay posibilidades de un gran despliegue y un gran ingreso de divisas, producto de esas decisiones. Es decir, este gobierno de Milei y el gobierno de mi provincia, Neuquén, gracias a la decisión que tomó Cristina, hoy tienen plata y están, digamos, con recursos extraordinarios que como nunca antes había tenido. No existiría vaca muerta. Y lo que vos decías, si ganaron plata. Mirá, yo recuerdo esto. Macri hizo un blanqueo de capitales en el año 2016. ¿Sabes cuánto fue el monto de ese blanqueo que denunciaron empresarios argentinos que tenían en el exterior ilegalmente? 120.000 millones de dólares. Esos 120.000 millones de dólares lo habían ganado durante la gestión nuestra, de Néstor y Cristina. No sé si fue del narcotráfico, de facturas trucha, de la corrupción, no sé de qué fue, pero tenían 120.000 millones de dólares afuera. Entre ellos, ¿sabes quién? Gianfranco Macri tenía 37 millones de dólares no declarados. No sé. Después dice que la madre era dueña de 25 millones de dólares. Se ve que lo vendió, lo ganó la madre de Mauricio vendiendo torta frita en la plaza de hablábamos de Tandil, ¿no? Recuperar YPF, hablábamos de vaca muerta y ahora tenemos que hablar de películas que ya vimos, porque en realidad el proceso de desprivatizar y de volver a manos del Estado a aquellas empresas que son tan pero tan importantes para los argentinos ya fue hecha, porque en los 90, para quienes no recuerdan, se había privatizado todo y hubo que volver muy trabajosamente a recuperar aquellos focos nodales importantes para nuestra vida diaria. El agua, vaya si lo es. Bueno, parece ser que nuevamente AISA, Aguas Argentinas, será privatizada. Esto es grave y no está en agenda. Siguen regalando la Argentina. Atucha, provincia de Buenos Aires. Esta es la central nuclear, testimonio de un valioso esfuerzo argentino. La verdad es que todo lo que tenga que ver con desarrollo de la energía nuclear en la Argentina siempre fue motivo de orgullo nacional. Una política pública sostenida incluso por distintos gobiernos y hoy está puesta en riesgo por lo que hace el gobierno de Javier Gerardo Milei. Salió una orden interna de la CNEA que habilita también la visita por parte de privados a instalaciones que están bajo secreto estratégico. Bueno, ahora van a poder mostrárselas como si fueran visitadores de RIMAX a todos los interesados que quieren venir a comprar nuestro plan nuclear. Esto es así, es tal cual. Una funcionaria de la Embajada de Reino Unido que vino a visitar el reactor argentino número 10, que es uno que está mencionado como posible privatización, y que al terminar el recorrido con un delegado nuestro, que la recorrió, en inglés, hablaron, etcétera, y al final lo que dijo, podría haber dicho varias cosas, dijo, ustedes no pueden tener esto. Entonces hay un elemento de vaciamiento,
hay capacidades desarrolladas en Argentina que no existen en otros lugares del mundo, tampoco en Estados Unidos. Mirá quién te ponen como gerente de la empresa encargada de administrar todas las centrales eléctricas y la investigación nuclear en la Argentina. Te ponen a este pibe, Ezequiel Acuña, 23 años, no terminó ninguna carrera universitaria. Y ahora fue designado subgerente y cobra $9.000 mensuales. $9.000 mensuales por militar en redes a favor de Javier Milei. Distintas etapas de una misma película de terror, que es el desguace de un desarrollo que a la Argentina le llevó décadas. ¿Cuántos países en el mundo están en condiciones de estar estudiando y en esta etapa como está la Argentina? Para poner en perspectiva lo que representa la ciencia argentina. Y no más de 10. Con proyectos así creo que está Estados Unidos, que están haciendo la China, planta. Rusia. China, Rusia, seguramente. Alemania. Francia. Hay que mirar, poner la lupa. Y tener la guardia alta. Y la guardia alta. La guardia alta es... Sobre los hermanos Neus. Sí. ¿Pusiste la cara de Juan Neus? Y su padrino. Así le conocemos la cara. Y su padrino misterioso. Ponelo. Ah, Juan. Mucho gusto, Feynman. Un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Lo estamos observando. No sabía que conocía tanto de energía como para quedarse con toda la energía del país casi. Sí. Casi. Sí, ¿Y ahora quiere el agua? En primer lugar, comunicarles que el Gobierno Nacional tomó la decisión de iniciar el proceso de privatización de AISA. AISA empezó su privatización la semana pasada, de nuevo. Fue la más ruinosa, la del agua, la más ruinosa de las privatizaciones de los 90. El mandamiento 1 son palabras de Menem. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Tanto que fue las primeras cosas que se nacionalizaron durante el primer gobierno de Néstor Kirchner. AISA tiene activos de 9 billones de pesos, unos 6.000 millones de dólares. Se vende por 500 millones, por menos de la décima parte. Y eso sin contar el rol social que cumple. AISA tuvo superávit por primera vez en 17 años. Una especie de emporio empresario detrás de la familia Neus, a los que les están dando absolutamente todo. Están privatizando áreas estratégicas del Estado a manos de una empresa que empieza a ser algo así como el Estado dentro del Estado. ¡Un desastre! Porque vaya a saber de dónde salen los dineros que esa familia utiliza para quedarse con la hidrovía, o para quedarse con Transener, o para quedarse con el agua. No sea cosa que un día nos levantemos y todo eso tenga la bandera de los Estados Unidos. No sea cosa. Las vías de ferrocarril. ¿Qué más? ¿Sabrá el presidente de todo esto? Sí. El polaco. Evidentemente, en la inserción o la nueva inserción que se plantea el gobierno del Estado de Bienestar para los hiperricos, que está en la Argentina gobernando, bueno, evidentemente molesta. La Argentina tiene que volver a ser un exportador de bienes primarios, un exportador de materias primas, un exportador de minerales, en este caso, pero no tener o no seguir o no continuar con una idea de desarrollo autónomo. Esto, hoy, es la negación, nada más y nada menos que de la nacionalidad. Bien, AISA más energía atómica más un montón de cosas más que seguramente están así Transener. Esperando para hacer Transener. Me aporta acá, Oscar. Sí, que ya la regalaron. Ya está. La están saqueando, están regalando los bienes del Estado. ¿No tiene que pasar por el Congreso eso? Bueno, creo que con la ley base se ahí autorizaron todo. Sí, La ley base fue una reforma constitucional Sí, de claro, hecho, sí, sí. ¿no? Que permite todo esto. Y esta corte que tenemos le está tratando si es constitucional o no, o si fueron constitucionales o no. No, pero privatizar el agua es algo que no puede tomar un funcionario la decisión en un despacho y ya está. Sí, pero estoy seguro que debe estar autorizado en la ley base. Sí, es que ahí lo que hay que mirar también, porque en la ley bases había toda una lista de empresas estatales que el gobierno quería privatizar y la oposición dialoguista sacó algunas, pero vos fíjate cuáles. Sacaron YPF, porque es con la que después tendrían que hacer caja ellos si llegan a gobernar. Ahora, cuando dijeron, sacamos AISA, no pasa nada. Toda esa gente que aprobó eso, y muchos de los cuales ahora están diciendo qué barbaridad este modelo, ¿cómo puede ser? Qué mal que nos está yendo como país. Bueno, complicidad de muchos gobernadores, ¿no? Con complicidad de muchos gobernadores que les votan todos, sí. y dirigentes que les votan después. Y ahora toman distancia, pero en realidad avalaron y acompañaron todas esas políticas, ¿no? Que son las que están llevando adelante
saqueo que se está haciendo en Argentina y que se está haciendo del bolsillo de los trabajadores, ¿no? Lamentablemente... ¿Cómo se recupera eso después, Oscar? Se recupera. Yo creo que lo que hay que tener es voluntad, decisión política y, bueno, perdonando la expresión, muchos huevos, muchos ovarios para hacer las cosas que hay que hacer. Recién la escuchábamos hace un ratito a Cristina. Bueno, Cristina está proscripta y presa por ese discurso, entre otras cosas, obviamente por lo que hizo. Y por lo que no quieren es que los temas que Cristina, planteemos del 2027 en el ente sean precisamente toda la gestión esa. Quieren que hablemos de que si financiamiento sí o no, si déficit fiscal, si modelo productivo, pero no hablamos de la deuda con el Fondo Monetario, no hablamos de la concentración que está teniendo 4 o 5 grupos económicos hoy que está favoreciendo, bueno, las tarifas de los servicios públicos. Cuando dicen no hay que pagar la energía lo que vale, yo estoy de acuerdo, hay que pagar lo que vale. Pero ¿por qué no nos fijamos cuánto vale? Los mismos balances de las renovadoras, las empresas Geneia y 2 o 3 más que cotizan en bolsa de Nueva York, declaraban ellas de que el megavatio le costaba generarlo $22 y se lo vendían a Camesa a 120. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿por qué no nos ponemos y empezamos a decir desde ya? Las empresas tienen que tener rentabilidad, tienen que tener ganancia. Pero no esto que están teniendo, sí, este pero saqueo. No a costa nuestra también, ¿no? Bueno, no a este nivel. Exactamente. Bueno, la privatización de ahí se va a implicar que te van a poder cortar el agua, por ejemplo. Y cobrar lo que quieran. Cobrar lo que quieran o no hacer cloacas en lugares que no les parezcan rentables. No, pero lo curioso también, curioso, es como país, en 30 años privatizamos 2 veces el agua y vamos a tener que estatizar 2 veces el agua. Digo, también es una señal de cuando dicen nos tenemos que poner de acuerdo en 2 o 3 cosas importantes. Ni siquiera nos podemos poner de acuerdo si el agua tiene que ser estatal o privada. La democracia, ¿qué democracia tenemos? Partamos de ahí. Lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es si estamos dispuestos a tener democracia con proscripciones y con fraude. Y con mafias judiciales decidiendo la suerte y el destino no solamente de los gobernantes, sino de todos los argentinos. Eso es lo primero que tenemos que definir. Después de eso, vemos qué hacemos con el fondo, qué hacemos con las empresas públicas, qué hacemos con el Estado, qué hacemos con la acción del Estado. Cristina, entre uno de los temas que planteó, ustedes recordarán, en ese documento de febrero del 2024, el peronismo siempre sostuvo donde hay una necesidad y un derecho. Y Cristina agregó, donde hay un derecho hay una responsabilidad. También tenemos que volver nosotros a decirle y recordar a los nuestros una máxima que tenía el peronismo. Cada uno debe producir por lo menos lo que consume. A la responsabilidad individual y social tenemos que apelar nuevamente. Y eso son las nuevas cosas precisamente que Cristina está planteando del 2027 en adelante, ¿no? Y al final las nuevas canciones son las que canta Cristina, ¿no? Así es. Pareciera. Me estaban hablando por acá. Sí. ¿Qué tenés anotado ahí? No, machete nomás, algunas cosas. Tiene un tuit. Me mata. No, tengo acá un documento que justo cuando venía lo que hizo Máximo hace poquito, que salió el Twitter, donde habla precisamente, ¿no?, de que hay algunos que muestran preocupación por las cosas que están ocurriendo en la salud pública, en la educación, y él dice, no les creo, ¿no? Porque no les creo porque ellos fueron los que aprobaron, muchos de esos son los que aprobaron precisamente todo eso. Y que la sonrisa del poder económico que buscan para que apoyen mediocres candidaturas es la tristeza de un pueblo que ya no puede más, a pesar de su voluntad, su generosidad y su esfuerzo. Y donde dice además qué es lo que tenemos que discutir seriamente. ¿Qué es lo que tenemos que discutir seriamente? ¿Qué vamos a hacer con la deuda con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué vamos a hacer con el modelo productivo? ¿Qué vamos a hacer con las empresas públicas? ¿Qué vamos a hacer con la salud? ¿Qué vamos a hacer? Esos son los temas que ¿Qué vamos a hacer con que... el anarcocapitalismo? No, Así es. Yo lo que te puedo decir es que Milei hoy decidió hacer, ¿sabes qué decidió hacer? Irse a dar una charla a una universidad privada y mirá lo que dice. Lo que declara es maravilloso. Digo, si hay algo que yo estoy orgulloso, esto lo hablábamos hace pocas semanas con Federico, de lo que estamos orgullosos es de la profesión que elegimos. Digo, miren si no voy a estar orgulloso y feliz de la profesión que elegí. Soy uno de los 3 tipos más conocidos del planeta. ¿Cómo voy a renegar de mi profesión? Amo mi profesión. Digo, me acomodó la forma de pensar.
Quedó claro, ¿no? Está chapita. Está re... ¿Cómo? Está como dicen en el barrio, está chapita. A él le interesa creo ser que está. conocido, no le interesa gobernar, representar. Claro, Él claro. le interesa ser Él está conocido. contento porque es Quiere famoso. eso. ¿Quiénes son para ustedes las dos, otras dos? claro. Ah, ¿quiénes son para ustedes? No sé, ¿vos sabés? Para no, él debe no, ser pues Trump. yo puedo imaginar, Para él uno debe tiene que ser Trump. Messi, porque no se va a creer más conocido que Messi tampoco, No, él y el cree otro que- debe ser Trump. ¿Y lo dejó a Netanyahu afuera? Y no es tan conocido, no es tan conocido Netanyahu. No, si lo Pero mandás anda a al decir, súper... Milei sí. Si lo mandás al súper Netanyahu a Netanyahu, la gente no lo reconoce, y si lo mandás al súper a Trump, la gente lo reconoce. Ah, puede ser. En Ese es Israel el también, rango. ¿no? Claro, claro, claro. En Irán también. No, pero estamos hablando del mundo, del universo. Perdón, Irán y Israel no están en el mundo. No, pero todo el planeta. Igual de tres, dos son argentinos. Messi y Milei. Lo estamos diciendo nosotros eso, no sabemos si es cierto. No, pero Messi- Lo presidente de la importante es que él está Y los contento dos porque aman la a Trump. carrera le acomodó las ideas, que como las tendría antes, y es el hombre más famoso dentro de los tres más famosos del planeta, que como todos sabemos, para un presidente es re importante eso, ¿no? Lo terrible Cristina es que- decía todo el tiempo, ¿sabes qué? Soy la más famosa del planeta. Lo Mirá, terrible es que él fue de invitado a una clase de la cátedra Sturzenegger. O sea, esos pobres pibes que estaban sentados ahí. Federico era Federico Sturzenegger. Claro, se tienen que fumar todas las semanas a Sturzenegger y cuando no habla Sturzenegger se tienen que fumar a este. Igual no son tan pobres pibes, en el futuro van a ser los Sturzenegger que van a venir. Eligieron estar ahí. Claro, ya eligieron, ¿eh? Claro, claro, es verdad. Néstor. Estamos a tiempo de buscarlo. Son los mini Sturzeneggers. Néstor decía los que Minions. se llega con una legitimidad de origen, que es el voto popular, pero se termina la gestión con una legitimidad de la gestión. ¿Quién en los últimos años terminó el mandato como terminó Cristina Kirchner? Después de 12 años y medio de un modelo económico llevado adelante. Y yo desafío a todos, cualquiera, que mire cualquier índice, incluso los económicos, riesgo país, inversión extranjera directa, inversión en economía, bueno, la ganancia de los empresarios, ¿no? La vimos después, la inflación, todo fue lo mejor que había en el 2015. Y yo creo que eso es lo que no quieren que discutamos, y que no volvemos a recordar. El salario de los trabajadores, bueno, los jubilados, todo lo que hubo. Y lo que quieren precisamente, y por eso la quieren prescribir a Cristina, que ese recuerdo no lo tengamos presente cuando discutamos el 2027 en adelante. Gracias por No, venir. por favor, gracias a Ha sido ustedes. un placer enorme. Y siga trabajando ahí con sus apuntes. Como Rulo, Rulo ¿Lo también. aguantamos en casa? ¿Se queda quieto en casa o hace un lío tremendo? Estamos hablando de... Ahí está. No, me dice. No, Ella está tranquila, me parece. Ella está tranquila, me Sí. parece, acompañada por su señora. ¿Hace cuántos años, Oscar? Más de 50. Más de 50 años. Una vida. Muy bien. Y Ah, tres, te está y corrigiendo. tres, 53, por ahí. dice. Vas a tener un Muy plomo. bien. Dijo más de Gracias. 50, no se equivocó. Tomamos un corte, pausa, ya venimos. ¿Todo bien? Patricia Bullrich. ¿Todo tranquilo? Es igual. Es igual. Es igual. A ver. Señor, te dijeron que sos muy parecido a Patricia Bullrich. Me dicen que soy... ¿Te lo dijeron? Me dicen que soy... ¿Sos parecido, loco? ¿Cómo te llaman? Ricky. Ricky, ¿en serio te dicen? Sí. ¿Y sos del PRO? ¿Sos libertario? ¿Sos peronista? No vivo de la política. No te importa. No me importa. ¿Le dicen en serio?
Patricia, nos vemos. Gracias. Increíble. Ay, Dios, no puedo creer que le fuiste a preguntar de verdad. Pero muy parecido. Para mí no se parecen nada. No. Para vos No, tampoco, sí, para nada. que- para nada, nada. Tenía que llenar tiempo en la calle y se tenía entregó que decir que se gratuitamente. parecía a alguien, pero no se parece. Para vos sí. Para mí sí. ¿Vos a quién te pareces de la política? No, de la política, ay, nadie se parece a mí, Federica. ¿Vos, Rulito, te dices que te pareces a alguien? ¿A ustedes? No tengo. En la política no. No. A mí alguna vez me dijeron que me parecía a Carolina Stanley. No. Y ahora soy, si me ato el pelo, soy Sheinbaum. Hablá bien. Y entonces vamos a hablar mexicano diciéndote, pásala muy bien, manito, que se termina la noche. Vamos a comer unos tacos, guacamole y chao hasta mañana. Hasta